mis hermanos, Parashá número 3. Parashá número 3. Recuerde que el estudio de la Torá está dividido en 54 porciones. Cada una de esas 54 porciones recibe un nombre. Y ese nombre se toma de la primera frase o de la primera palabra con la que empieza cada porción. En este caso, la Parashá número 3, la porción número 3, tiene por nombre Lech Lejá, que así empieza, ¿verdad? Esa es la primera frase, lo primero que se dice al inicio de esta porción, allí en Génesis capítulo 12. Ahí es, a partir del capítulo 12, verso 1, comienza esta porción y comienza con estas palabras, Lech Lejá. El Eterno le dijo a Abraham, Lech Lejá. Y Lech Lejá es traducido como vete por ti, vete para ti. O sea, hay diferentes formas y lo vamos a platicar un poquito. Y de lo que hoy vamos a hablar aquí nosotros es este tema que le llamamos la misión de Abraham. La misión de Abraham. Comencemos por decir que Abraham es un personaje en la Biblia muy emblemático, un personaje muy importante. De hecho, su nombre, en la raíz de su nombre está la palabra padre, Abba. Abba es padre, Ab es padre en el hebreo. Entonces Abraham, en su significado de su nombre está la palabra padre. De hecho, dicen que antes de llamarse Abraham, se llamaba solamente Abram. Abram significa padre enaltecido, o padre honrado, padre reconocido. Pero cuando se le agregó otra letra a su nombre y se llamó Abraham, el significado cambió. Y entonces el significado de su nombre se convirtió en padre de multitudes, o padre de naciones, o padre de muchedumbre de gentes. Y es que, mis hermanos, hasta hoy día, usted sabe que en el mundo hay muchas religiones, pero hay principalmente 3 religiones que se puede decir son las más grandes del mundo, o las que acumulan mayor número de personas. Y estas son el cristianismo, el judaísmo y el islam. ¿Y qué creen? Que estas 3 grandes religiones del mundo, las 3 reclaman ser hijos de Abraham. El cristianismo reconoce a Abraham como padre, el judaísmo reconoce a Abraham como padre y el islam reconoce a Abraham como padre. Entonces, el significado de su nombre ahí encontró, digamos, coherencia. Porque la gran mayoría de las personas creyentes que profesan una fe en este mundo saben quién es Abraham y lo llaman padre. ¿Sí? Entonces, esto es algo maravilloso. Este hombre que se convirtió en un personaje emblemático en las Sagradas Escrituras. Él tuvo una misión. Él tuvo una misión y es importante que nosotros sepamos y entendamos cuál fue la misión de Abraham, porque la misión de Abraham es también nuestra misión. Así que vamos a ver los puntos que vamos a tratar, los puntos que vamos a considerar hoy. Y mire, como usted puede ver, vamos a ver por qué Abraham, vamos a ver el llamado de Abraham, vamos a ver las pruebas de Abraham y vamos a ver la misión de Abraham. Ahora mire, cuando yo hice este pequeño bosquejo acá, que nada más es lo que vamos a tener, no hay más diapositivas. Es este pequeño bosquejo nada más
para guiarnos. Cuando yo lo hice, lo escribí así, pero después en mi mente cambió la perspectiva y dije, bueno, vamos a convertir este mensaje de un mensaje inductivo a un mensaje deductivo, ¿verdad? ¿Todos saben qué es eso? Yo creo que no, ¿eh? Les explico. Luego lo van a aprender. Luego lo van a aprender porque ahorita ya estamos estudiando en otro nivel, ¿verdad? Entonces con la maestra Karen ustedes van a aprender eso. En métodos de estudio bíblico en algún momento van a aprender qué es un estudio inductivo y qué es un estudio deductivo. O sea, inductivo es cuando tú vas dando tu mensaje o tu estudio, digamos que vas guiando hacia la meta. O sea, el objetivo final, en este caso, la misión de Abraham es el objetivo final. Eso es un estudio inductivo o un mensaje inductivo. Voy pasando por diferentes puntos o explicaciones para llegar a mi punto clave al final. Pero en un mensaje deductivo es al revés. Ponemos el punto principal o importante desde un principio y luego lo desglosamos. ¿Ves? Prácticamente es lo mismo, pero decían por ahí cierto personaje, es lo mismo pero al revés volteado, ¿verdad? Pero es lo mismo. Entonces vamos a cambiar el sentido y vamos a hablar primero de la misión de Abraham, porque él obviamente tenía una misión que tenía que cumplir para la gloria del Eterno. Entonces, ¿cuál era esa misión que Abraham tenía por delante? Hermano, la misión de Abraham era muy simple, muy simple de entender, muy simple de explicar, no tan simple de hacer. La misión de Abraham era dar a conocer a Dios. Dar a conocer a Dios, hacer que las personas a su alrededor tomaran conciencia de que hay un Dios creador de todas las cosas, un Dios que es uno y único, y que las personas pudieran conocer a Dios. Esa era la misión que Abraham tenía por delante. Dar a conocer a la gente de su generación al creador del universo. Pero no solamente eso. Abraham tenía también, como parte de su misión, tenía que dar a conocer a Dios a las generaciones futuras. Esto en el judaísmo le llaman una misión tanto vertical como horizontal. Es decir, para ellos, al decir una misión horizontal es dar a conocer a Dios a todo tu entorno, a todas las personas que te rodean. Pero cuando se habla de esta misión en vertical es que debes también de mantener esa misión hacia un futuro. Asegurarte que esa misión va a continuar. Asegurarte que tiene que haber alguien más que siga haciendo la tarea. Abraham tenía esa misión que cumplir. Entonces, ven que es sencillo, ¿no? O sea, sencillo de explicar. No es tan complicado. Señor, ¿qué tengo que hacer? Presentarme con toda la gente, darme a conocer con todos. Asegúrate que la gente sepa de mí, que la gente me conozca. No hay problema con eso, ¿no? No es tan difícil. Asegúrate también que las generaciones venideras me puedan conocer. Pero ya en la práctica, ahí es donde las complicaciones surgen. Sí, o sea, no es difícil entender, pero es difícil de hacer. ¿O piensan ustedes que es fácil?
¿Cómo les ha ido con eso? Porque como hijos espirituales de Abraham, ustedes saben que esa misión es nuestra misión también. ¿Cómo les ha ido con eso? Dar a conocer a Dios, a nuestra generación, a los que nos rodean. Y la otra parte de la misión, asegurarnos que la siguiente generación o las siguientes generaciones también conozcan a Dios. ¿Sencillo? No, ¿verdad? Ahora, en ese momento, en el momento en el cual Abraham es llamado, es escogido para llevar a cabo esta misión, Abraham ni siquiera tenía hijos. Porque cuando pensamos en llevar a cabo esta misión hacia las generaciones futuras, pues creo yo que la manera más sencilla de hacerlo es a través de tu propia descendencia. Esa sería la manera, hasta la forma más lógica. Oye, ¿cómo voy a cumplir yo con esta tarea? Bueno, la forma más lógica es a través de mis hijos. Entonces yo tengo que asegurarme de que mis hijos sigan con ese legado, sigan con esa tarea, que mis hijos sigan dando a conocer a Dios a los demás. Es una forma en cómo yo me voy a asegurar que la tarea siga adelante. Pero Abraham no tenía hijos. Eso ya representaba un obstáculo inmediatamente. ¿Cómo se puede hacer si no tienes hijos? ¿Qué alternativa tiene una persona para que esta tarea continúe? ¿Qué alternativa tiene alguien que pues no tiene hijos, como Abraham, que no tenía hijos? ¿Cuál es la alternativa, hermanos? En las Sagradas Escrituras hay algo que se llama hijos espirituales. Entonces, hay hijos en la carne, pero hay hijos espirituales. Entonces, si no tengo hijos en la carne, que tener hijos en la carne, pues se presume es una gran ventaja. Porque tienes la ventaja de trabajar con tu hijo desde que está en el vientre. Como el Rab Shaul, ¿se acuerda? Hay por ahí un texto donde el Rab Shaul le escribe a un discípulo, a Timoteo, y le dice que él ha sido enseñado en las Sagradas Escrituras desde siempre, desde el vientre. Ahora ya está totalmente comprobado y demostrado por la ciencia que el bebé estando en el vientre escucha, siente. O sea, ya hay manera de influenciar a ese niño desde que está en el vientre. Imagínense. Entonces, como papá, como mamá, cuando tienes un hijo en la carne, sí tienes una tremenda ventaja de poder trabajar con él desde que está en el vientre de la mamá. Y cuando nace, y cada año de su vida, enseñarle. ¿Verdad? Hace poquito nos estábamos recordando, bueno, mi esposa estaba recordando a una anécdota con mi hijo Saúl cuando Saúl estaba pues bebecito y mi mamá nos ayudaba a cuidarlo, y entonces a nosotros nos sorprendió mucho que lo enseñó a orar siendo bebé. O sea, todavía ni hablaba. Me acordé ahorita que escuchaba una vocecita por acá, ¿verdad?, que decía amén. Porque, o sea, mi hijo todavía no hablaba, pero cuando mamá le iba a dar de comer, mamá se acercaba con la papilla o lo que le fuera a dar, y el niño automáticamente cerraba los ojos. Cerraba los ojos porque ya sabía que había que orar antes de comer. Entonces mi mamá oraba, terminaba, y ya él, como podía, pues ahí balbuceaba el amén,
y a comer, pero él ya está aprendiendo desde allí. Entonces tienes una gran ventaja de poder trabajar con los niños, con tus hijos, toda la vida, porque ese es un trabajo de siempre. Con los hijos espirituales es distinto. Los hijos espirituales, ¿cómo es que se engendran los hijos espirituales, hermanos? ¿Cómo tiene uno hijos espirituales? ¿Cómo se le hace? Sí, cuando les hablas, ¿verdad? Les hablas de Dios precisamente, les das a conocer a Dios, los discipulas, ahorita que estamos en la materia de discipulado también, los discipulas, les enseñas las bases, vas formando en ellos esa creencia, te vas como plasmando en ellos, te conviertes en su maestro, en su padre espiritual, y él va a seguir tus pasos, como cantábamos hace unos momentos, el que guía mis pasos. Y te aseguras de que ese hijo espiritual continúe haciendo el trabajo. Entonces, existe esa alternativa muy buena para aquel que no tiene hijos, como era el caso de Abraham. Pero aún así, hermanos, decíamos, la tarea no es tan sencilla. No siempre las cosas salen como nosotros esperamos. E incluso a veces, aunque nos hayamos esforzado y hayamos hecho un estupendo trabajo, pues a veces pasan cosas. Miren, estos días estaba viendo una entrevista que le hacen a Marcos Vidal. ¿Ustedes saben quién es Marcos Vidal? Es un reconocido cantante cristiano, pastor también. Él radica en España, es español. Él tiene varios hijos. Él tiene varios hijos. Y de esos varios hijos, uno de ellos está firme, está en el camino. Es como si fuera otro Marcos. Igual, canta, compone, predica. Así, otro Marcos. Pero los otros hijos, pues no voy a decir nada porque para qué, no tiene caso. Pero entrevistaban a Marcos Vidal y justamente le preguntaban sobre eso, porque es inevitable, ¿ve? Es inevitable que alguien que es tan reconocido, que es pastor, que es cantante, y que luego sus hijos, y más ahora con las redes sociales, que todo el mundo se entera de todo. Es inevitable que alguien venga y oiga, señor Marcos, ¿qué pasó con sus hijos? Oiga, ¿cómo está eso? ¿Qué pasa? Explíquenos. Entonces, es difícil. Es bastante complicado ese tema. Y cuando a él le preguntan, él dice, bueno, uno cumple, uno hace su trabajo, pero tú no puedes ser responsable de lo que hacen tus hijos una vez que ya crecieron. Y eso en el judaísmo, precisamente por eso en el judaísmo hay un tope, hay un límite, hay una edad donde los niños dejan de ser niños y ya son considerados adultos. Y esa edad son los 12 años. A los 12 años un niño o una niña es declarado en el judaísmo hijo de los mandamientos. Y a partir de ese momento lo que ese niño o esa niña haga en el terreno de lo espiritual, para bien o para mal, es totalmente su responsabilidad. O sea, ya no pueden venir con el papá o con la mamá, oiga, su hijo, no. Como está escrito por ahí, ¿verdad? Edad tiene. Allá, vayan con él, arréglenlo con él, pregúntenle a él. Yo ya salí de eso. Yo lo instruí, yo hice, yo trabajé. Si después de eso él agarró otro camino, se desvió, no soy responsable. Esto es así en el judaísmo.
Desgraciadamente, en nuestra cultura, aunque tus hijos tengan 30, 40 años, van a seguir viniendo contigo, porque así somos acá. Te van a seguir viniendo a recriminar y a reclamar la conducta de tu hijo, aunque ya no iba contigo, como quiera, ¿verdad? Aquí ocurrió una anécdota en una congregación también hace muchos años, donde el hermano pastor, fíjese, duró más de 20 años, me parece, pastoreando una iglesia. Y él vivía allí, vivía ahí en donde estaba la congregación. Ahí tenían la casa pastoral en el mismo terreno y todo de la iglesia. Entonces sus hijos crecieron allí. Crecieron ahí más de 20 años de pastor. Pero uno de sus hijos también, pues agarró otro camino. Saben que este tema de ser hijo de pastor es complicado. Mis hijos les podrían decir. Es complicado. Muchas veces los que somos pastores o estamos al frente, cometemos muchos errores en pro de la iglesia, en pro de la congregación, y descuidamos, como está escrito, por estar cuidando la viña de otro, descuidar la mía propia. Y muchas veces cometemos errores, y nuestros hijos o algunos hijos de pastores terminan como por amargarse, como por tener coraje contra la iglesia. Sienten que la iglesia les roba la atención de sus padres. O sea, hay muchas cosas que ocurren allí. Entonces suele pasar que algunos hijos de pastores se enfrían, se decepcionan, se retiran. Hace poco hablábamos del caso de Katy Perry, ¿no? De esta cantante, hija de pastor. Y ven pues cómo anda, ¿verdad? Entonces este hermano pastor, uno de sus hijos igual creció, seguía viviendo allí, pero él ya, hijo, ya no iba al culto. Ya de por sí eso es un problema. Imagínense, el pastor viviendo ahí y el pastor con su familia, menos un hijo que ese no salía de la casa, no venía al culto. Si ya representaba un problema, los hermanos, oiga hermano, ¿y su hijo? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no está aquí? Y luego ese hijo ya más crecidito, pues le dio por agarrar otros caminos, y le dio por empezar a beber y amistades, ¿verdad? Pues que no se comportaban de acuerdo a las normas de la congregación. ¿Y eso a quién le acarreó problemas? Al papá. Entonces, después de 20 y tantos años de pastorado, el hermano se tuvo que ir de esa iglesia por lo que su hijo estaba haciendo. O sea, los hermanos no tuvieron ni tantita paciencia, ¿verdad? Hizo 2, 3 por ahí, con eso le pidieron el cargo y adiós. Entonces las cosas no siempre salen como uno quisiera. Dar a conocer a Dios a tu generación, a los que te rodean, y asegurarte de que esa tarea siga a las siguientes generaciones, hermano, es difícil. Pero esa era la tarea de Abraham, esa era la misión que Abraham tenía, y vuelvo a repetir, y no tenía descendencia. Esto suena a algo imposible. Entonces, si Dios le dijo a Abraham, esto es lo que tú vas a hacer, y sin un hijo, ¿cómo le hago? O sea, a veces Dios nos demanda o nos ordena cosas que para nosotros son o suenan como imposibles. Pero bueno, la misma Torá nos dice a manera de pregunta, ¿acaso existe algo imposible para Dios? No. Entonces, esa era la misión que Abraham tenía. ¿Estamos bien? Ahora,
Vamos a ver, ¿por qué Abraham? ¿Por qué Abraham? ¿Por qué él fue llamado? ¿Por qué él fue escogido para llevar a cabo esta misión? Mire, tenemos que recordar el contexto y recordar que ocurrió el diluvio, que todas las generaciones antes del diluvio fallecieron en el diluvio, que solamente sobrevivió Noé y su familia, un total de 8 personas, y que esas 8 personas reciben instrucciones de Dios, y las instrucciones que reciben pues son también sencillas, son claras, pero no las concretaron. Sobre todo no concretaron una parte de esas instrucciones, que era llenar la tierra, que era salir, o sea, irte, no quedarte allí nada más en el mismo lugar, sino ir. Pero aquella generación decidieron que estaban más seguros allí y fundaron una ciudad y le llamaron Babel, y luego quisieron construir una torre que llegara hasta el cielo, etcétera, etcétera. Vino la decisión de Dios de disuadir a estas personas y de forzarlos a obedecer, forzarlos a que se esparcieran. Sin embargo, una vez que se fundaron las 70 naciones de la antigüedad, dicen las enseñanzas judías que al Eterno ninguna de esas 70 naciones le convenció. Ninguna de esas 70 naciones estaban listas para cumplir justamente con esta misión. Entonces Dios decide, me voy yo a proveer de una nación, me voy a proveer de un pueblo para que lleve a cabo esa misión. Entonces, ¿cómo empiezo mi pueblo? Escogiendo una persona. Este va a ser el fundamento de mi pueblo. Este va a ser el padre de mi pueblo. Y ahí es donde nos preguntamos por qué Abraham, por qué no escogió a otro, por qué no el papá de Abraham. Nosotros vemos que, por ejemplo, cuando Dios escogió a Noé, hubo razones, ¿no? La Torá dice por qué Dios escogió a Noé. ¿Se acuerda por qué lo escogió? ¿Cómo era Noé? ¿Cómo dice la Torá que era Noé? Un varón recto, un varón justo, perfecto en su generación. O sea, era el mejor. En su generación, Noé era el mejor. Entonces, hay una referencia, ¿verdad? Hay una descripción, se nos dice por qué Noé es escogido. Si nos adelantamos un poquito en la Torá y viéramos el caso de Moisés, también nos daríamos cuenta de que hay argumentos a favor de Moisés, de que podemos ver o entender por qué fue escogido Moisés. Pero Abraham, de Abraham la Torá no dice nada. La Torá guarda silencio respecto a por qué Abraham. Y entonces, como la Torá no nos dice lo que ocurrió históricamente, pues fue, como diríamos, la especulación. Y hay tres teorías o 3 explicaciones básicas de por qué Dios escogió a Abraham. Y estas son las que por ahí encontramos en algún midrash, en los midrashim, ¿verdad? Se encuentran en los libros sagrados de los judíos, se encuentra por qué Dios escogió a Abraham. Una de ellas, y yo creo que ustedes la conocen, la recuerdan, es de que Abraham se rebeló contra la idolatría, de que pues todos en su casa, en su nación, pues todos eran idólatras. Su propio padre fabricaba ídolos. Un día agarró y rompió todos los ídolos y le puso
al ídolo más grande, ¿verdad? Dice el Midrash, le puso ahí la herramienta destructora en la mano cuando llegó su papá. ¿Y qué pasó aquí? Y dijo Abraham, no, pues el más grandote destruyó a todos los demás. Y dijo su papá, ay hijito, no me quieras ver la cara. Tú sabes bien que estos ídolos no pueden hacer eso. Ay, si no pueden hacer eso, ¿por qué los haces? ¿Por qué crees en ellos? Así dice el Midrash. Y que por esa razón Abraham fue escogido por Dios, porque se rebeló contra la idolatría de su tiempo. Otro Midrash dice, y también es muy conocido esto, ¿no?, que a Abraham le gustaba ver las estrellas, le gustaba ver las constelaciones, le gustaba ver la grandeza de los cielos. Y meditando en eso, él se preguntaba, o él reflexionaba y decía, tiene que haber un creador de todo esto, tiene que haber un ser superior que hizo todo, el sol, la luna, las estrellas, y que entonces el santo bendito sea, se le presentó, se reveló ante él. Ese es otro Midrash. Y un tercero, no tan conocido, dice que Abraham, observando la conducta del mundo, él se imaginaba como un palacio. Él veía el mundo como un palacio de un rey y como un palacio muy hermoso, pero un palacio que está en llamas, que está incendiándose. Y que Abraham, formándose esta imagen en su cabeza, él pensaba, ¿por qué el que creó esto? ¿Por qué el dueño de este gran palacio no apaga este fuego que está quemando su palacio? Y que entonces Dios le apareció y le dijo, bueno, hijito, ¿qué crees? Que tú me vas a ayudar a apagar ese fuego. Tú me vas a ayudar, tú vas a ir y tú vas a andar apagando todo ese fuego que está acabando con mi palacio, como tú le llamas. Entonces, estas tres historias son especulaciones, son teorías, son ideas de grandes maestros de las Escrituras que, tratando de encontrar una respuesta al por qué Abraham. Yo en lo personal pienso que no hay necesidad de especular por qué, rascar en el pasado. Si la Torah no nos dice eso, pero la Torah sí nos dice después quién era Abraham. La Torah sí nos explica y nos da a entender cómo era este hombre, quién era, cómo era su carácter. Y yo creo que está más que justificado por qué el Eterno lo escogió. No en estas historias, sino en cómo la Torah nos relata que era Abraham. Yo no sé si alguna vez usted, hermano, hermana, se ha preguntado, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué Dios me escogió a mí? Porque en este mundo hay miles de millones de personas. Y a veces es bueno preguntarse, ¿por qué yo? ¿Qué vio Dios en mí? ¿Qué fue lo que Dios vio en mí? Saben que a mí me gusta mucho pensar, y se los he dicho otras veces, me gusta mucho pensar y reflexionar en esto. Dios cree en mí. Dios confía en mí. Dios espera de mí lo mejor. Y está tremendo, ¿eh? Pero me gusta pensarlo así, porque es un tremendo compromiso. Yo sé que la mayoría preferirían, no, pues mejor que no confíe, ¿verdad? Mejor que ni crea tanto. Pero precisamente eso es un reto, es un desafío. Dios cree en ti. Dios confía en ti. O sea, Dios te escogió por algo. Dios te escogió por algo, por una razón. Él ve en ti algo especial y Él espera de ti cosas importantes, así como las vio en Abraham.
Ahora, Dios llamó a Abraham. Porque Dios te escoge y luego Dios te llama. Es importante conocer esa parte de tu llamado cuando Dios te llamó. Esto en el ámbito cristiano se le llama testimonio, testimonio de conversión. ¿Se acuerdan? Si alguien te dice, oye hermano, ¿cuál es tu testimonio de conversión? Es algo importante. Tú tienes que tener un testimonio de conversión, tú tienes que tener una historia que contar. Abraham tenía una historia que contar. Abraham tenía esa historia de su conversión. ¿En qué momento Dios llegó a su vida? ¿En qué momento Dios lo llamó? Un principio en el evangelismo dice que si tú no tienes un testimonio de conversión, hermano, entonces, ¿qué pasa? Ya se les olvidó, ¿verdad? Si tú no tienes un testimonio de conversión para compartir, si tú no tienes una historia para narrar de cómo conociste a Dios, entonces no lo conoces. Entonces no lo conoces. El cristianismo dice, si no tienes un testimonio de conversión, tú necesitas ser evangelizado. ¿Cómo que no tienes una historia? Si alguien te dice, oye, ¿y cómo pasó? Porque la gente pregunta, les digo, a mí me lo han preguntado muchas veces, sobre todo las personas que me conocieron antes. Siempre que me encuentro algún amigo de la infancia, de la adolescencia o de mi juventud por allá en el centro de Reynosa, siempre que me encuentro a alguien, es lo mismo. Ah, Saúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Oye, ¿y qué haces? ¿A qué te dedicas? Soy pastor. ¿Qué? ¿Y cómo pasó eso? ¿Cómo terminaste siendo pastor? Ah, bueno, ahí te va. Entonces tienes que tener una historia. Tienes que tener un testimonio. Es muy importante. Abraham tuvo ese momento, ese llamado de parte de Dios. Y decíamos que el llamado fue Lej Lejá. Vete por ti, vete para ti, vete para tu beneficio, vete en busca de ti mismo. Hay varias formas de entender este término Lej Lejá. Y todas son correctas. Porque hermano, el llamado de Dios para nosotros, decíamos, en lo literal tenía que ver con lo que aquella generación no quiso hacer. La generación de Nimrod y de la Torre de Babel, ellos no quisieron ir. Ellos no se querían mover de su tierra. El llamado para Abraham es: sal de tu tierra, sal de tu parentela. ¿A dónde? A donde yo te diga. Abraham recibe ese llamado. Es un llamado a la obediencia, si usted se da cuenta. A lo que toda una generación no quiso hacer, Abraham es llamado a hacerlo. Lo que nadie quiso de tu generación, eso tú lo vas a hacer. Entonces, sal de tu tierra y de tu parentela. Entonces, Lej Lejá, vete para ti mismo, vete para tu beneficio. Esas palabras tienen un contexto tanto negativo como positivo. Negativo en el sentido de que tienes que dejarlo todo. Tienes que dejarlo todo atrás. Y positivo en el sentido de que te va a ir mejor. Te va a ir mejor a donde yo te voy a llevar. Pero tienes que creerme que te va a ir mejor. O sea, eso es Lej Lejá. Leía un maestro judío que decía, ¿cómo es posible que Abraham recibe un llamado un tanto, diríamos, banal? Porque eso, vete para tu beneficio,
Es como, esto te conviene. Y suena como algo materialista, como si Dios le estuviera diciendo a Abraham, vamos a pensar el estilo de predicación que hoy se usa mucho, ¿no? El famoso evangelio de la prosperidad. Pero no tiene tanto que ver con eso. Pero vete para ti mismo es, en el idioma hebreo tiene más que ver con, Abraham tenía que aprender a amarse a sí mismo, a buscarse a sí mismo, a encontrarse a sí mismo, a saber quién soy. ¿Cuántos de ustedes saben quiénes son realmente? Algunos de ustedes dirían, hermano, yo sí sé quién soy. ¿Alguien se animaría a decir, yo sí sé quién soy? Difícil. Porque saben que está escrito que aún no se ha revelado eso. Dijo un discípulo aventajadísimo de su majestad Yeshua. Dijo, ahora vemos como a través de un espejo, oscuramente. Pero entonces, o sea, en un futuro, veremos con claridad. Y se nos revelará quiénes somos realmente, que ahora mismo no lo tenemos claro. El llamado para Abraham era, ve en busca de ti, ve a encontrarte a ti mismo, ve a descubrir quién eres. Yo te lo voy a revelar. Y en ese inter me vas a servir. Me vas a servir en esta misión. Me vas a dar a conocer a las personas de tu generación y también a las generaciones futuras. Ahora, decíamos, esto no es fácil. Abraham no tenía descendencia. ¿Cómo le iba a hacer? Bueno, tenía un sobrino. Tenía Lot. No tenía hijo, pero tenía Lot. Y Lot, podemos decir que era como su hijo, ¿verdad? Era como su hijo. Y yo creo que Lot también veía a Abraham como su padre. Por eso agarró y se fue con él. Pero, ¿cuánto duró? ¿Cuánto duró, verdad, esa relación? A lo mejor ellos eran como padre e hijo allí donde vivían. Pero cuando ellos se ponen en marcha y cuando se establecen en el lugar a donde Dios los llevó, no pasó mucho tiempo cuando empezaron a tener problemas. Y llegaron al momento de decidir, tenemos que separarnos. Y se separaron. Y Lot se fue a vivir a una región en donde estaban las ciudades estas tremendas de Sodoma y Gomorra. O sea, Lot terminó viviendo en Sodoma y Gomorra. Ustedes se pueden imaginar lo que Abraham sintió. Abraham amando a Lot como lo amaba, como su hijo, y luego ver a dónde se fue Lot, dónde está viviendo, con qué personas se junta, qué mañas aprendió ahí. Lot no era ninguna perita en dulce, ¿verdad? Nadie lo somos. Pero Lot era tremendo. Si Lot vivía en Sodoma y Gomorra, Lot era sinvergüenza. Lot tenía muy feos modos y muy feas mañas y muy feas costumbres y terribles prácticas. Pero Lot mantuvo algo bueno y la Torá da testimonio de eso. Cuando fueron los enviados de Dios ahí, Lot los recibió y los hospedó. ¿De quién aprendió eso? De Abraham. Entonces Abraham había hecho bien las cosas. Algo bueno tenía Lot. Pero por lo demás estaba muy mal. La Biblia, como quiera, lo llama el justo Lot. ¿Ustedes saben por qué se le llama el justo Lot?
acá en la carta a los Hebreos. El justo Lot. ¿Qué tenía de justo Lot? Si vivía en Sodoma. ¿Qué tenía de justo? ¿Ustedes creen que era justo? Pero cuando Abraham intercedió delante del Eterno, ¿se acuerda? ¿Acaso vas a destruir al justo con el injusto? A lo mejor hay 50 justos ahí. Por amor a los justos, no la destruiré. Bueno, quizás no hay 50, pero a lo mejor 45 sí. Por amor a los 45. Y así, hasta llegar a 10. Quizás haya 10 justos allí. Por amor a los 10, no la destruiré. No había 10. No había 10. Pero Dios sabía lo que Abraham estaba pidiendo, aunque no lo dijo con todas sus palabras. Hermano, ¿Abraham estaba intercediendo por Sodoma? Sí, digamos así. Se va a oír mal, ¿verdad? Pero de dientes para afuera. Pero en su corazón, a Abraham le interesaba una persona ahí. Nada más una persona le interesaba, y era Lot. Cada que Abraham abría su boca para interceder delante del Eterno, en su corazón él está pidiendo por Lot. Y el Eterno le concedió la petición. Y por eso la Biblia le llama el justo Lot. No por su conducta, no por quién era Lot, sino por la súplica de Abraham. En ese sentido, usted y yo somos como Lot. Y no me mire feo, ¿verdad? Somos como Lot. Y sin embargo somos declarados justos. ¿Por qué? Porque hay alguien que ruega por nosotros en todo momento. Porque hay un intercesor entre Dios y los hombres. Se llama Yeshua. Y es por él, por su ruego, por su intercesión, que a usted y a mí se nos dice justos. Y recibimos misericordia cada día. No lo merecemos. Abraham en ese momento era una figura mesiánica. Estaba representando a nuestro Señor y Maestro, intercediendo. Entonces, Abraham no la tenía fácil. Él iba a enfrentar muchas pruebas, hermanos, muchas dificultades. ¿Cómo le va con eso a usted? ¿Cómo le va con las pruebas? Con los problemas. ¿Cuáles son los principales problemas a los que nos enfrentamos? ¿Cuál diría usted que son los problemas más fuertes a los cuales nos enfrentamos en el día a día? ¿No cree usted que esos problemas tienen mucho que ver con el tema de lo material? ¿No? ¿O no tienen problemas en carácter material? Todos están sobraditos así de dinero, viven a todo dar, no les falta nada. Todos tenemos problemas así. ¿Qué sería, hablando materialmente, hablando de una cuestión económica, cuál sería el punto más álgido en esa situación de lo material? El punto, digamos, el clímax, pues, ¿cuál sería? No tener para comer. No tener para comer, porque lo demás como quiera. Si tienes carro y que si el carro se descompuso, que si esto, que si llegó mucho de luz, que todo eso de alguna manera pues ahí nos las arreglamos, ¿no?
pero cuando no tienes para comer, yo no sé si les ha pasado, pero cuando ya la situación, la crisis, te llega a golpear tan duramente que dices, no tenemos para comer mañana. O sea, no hay. Eso es un problema mayor. Bueno, saben que Abraham, la Torá nos dice que le tocó vivir eso. Y no nada más a él, después también a su hijo Isaac. Y después también al patriarca Jacob. Les tocó vivir un tiempo de hambruna, un tiempo de crisis, pero crisis de veras, hermanos. No crean que ahorita decimos hay crisis y sí, y vamos al súper y cada semana que vamos al súper los precios están más caros, ¿sí o no? Dices tú, uy, la semana pasada costaba y ya un peso más, pues un peso es un peso. Oye, más caro y más caro, pues ¿dónde vamos a parar, no? O sea, ¿qué es esto? Y empiezas ahí a hacer ajustes y bueno, pero no nos ha pasado una crisis así fuerte, fuerte, que definitivamente diga, no hay y no tengo y de dónde, ¿qué voy a hacer? Abraham enfrentó una hambruna muy fuerte. Esa fue una prueba difícil en su vida. También enfrentó otro tipo de problemas. Imagínense lo que le pasó en Egipto, lo que le pasó también luego en la región de los filisteos. De milagro salió vivo, con el problemón que se metió por su mujer y por decir que era su hermana y que ya el faraón se andaba enamorando de su esposa y luego el otro también. Diríamos que esos son problemas morales. Ese es otro rubro, ¿verdad? De problemas que son muy fuertes. ¿Usted ha enfrentado problemas así, problemas de carácter moral en su vida? Que usted o su familia sean juzgados por cuestiones morales. ¿Se siente feo, hermano? Es terrible que te señalen. Decíamos el caso del pastor Vidal. Terrible que te tengan que señalar por algo así. O sea, los problemas de carácter moral son muy fuertes, muy pesados, una carga muy fuerte. Y Abraham tuvo esos problemas con su propia esposa y después con la esclava. Nosotros, porque hoy en día no nos queremos poner en un papel de jueces, pero tendríamos que decir, allí hubo inmoralidad. Abraham tuvo problemas de inmoralidad. Sí los tuvo, hay que decirlo y hay que reconocerlo, porque era como usted, era como yo, carne y hueso, emociones. Tuvo problemas de inmoralidad, tuvo problemas también de guerra. Imagínese el problemón en el que se metió cuando la guerra aquella que se desató, que muchos dicen esa fue la verdadera Primera Guerra Mundial. 5 reinos contra 4, los más poderosos de aquel tiempo. Abraham no tenía nada que ver ahí, pero se llevaron a su sobrino cautivo y Abraham dijo, tengo que rescatarlo. Se juntó un puñado de hombres y con esos fue a pelear una batalla que no era suya. ¿Usted cree que eso también es un problema? Sí. ¿Una prueba? Sí. Abraham enfrentó pruebas terribles en su vida. Ya dijimos la separación de Lot, perder a su sobrino, que se le fuera a vivir con aquella gente. Él enfrentó muchísimas situaciones, mis hermanos. Y en medio de todo eso, él tenía que cumplir con la tarea.
Él tenía que cumplir con la misión que Dios le había puesto por delante. Entonces, lo que quiero que usted vea juntamente conmigo es de que no somos tan diferentes con Abraham. Todos esos problemas que usted enfrenta, que yo enfrento, Abraham también los enfrentó. Pero a pesar de y por encima de, Abraham tenía que cumplir con su misión. Ahora, usted y yo conocemos la historia. ¿Cómo le fue a Abraham con su misión a final de cuentas? ¿Cómo le fue? Pues yo creo que le fue muy bien, ¿verdad? Porque la Torá da testimonio de que llegó un momento donde Abraham entró en una relación de pacto con Dios. Pero no nada más Abraham. ¿Se acuerda cuando habla ahí Génesis en esta parashá y cuando se nos habla acerca de la circuncisión como señal de pacto? ¿Nada más Abraham se circuncidó? ¿Qué dice la Torá? ¿Quién más se circuncidó? Todos, ¿verdad? Todos los siervos, toda la gente de su casa, todos los varones que habitaban con él, que estaba, ya para eso Abraham ya era don Abraham, ¿verdad? Ya era un hombre rico, un hombre con muchos sirvientes. Pues ¿qué cree? Que toda la gente que Abraham tenía bajo su servicio, a ese punto de la historia ya estaban en una relación de pacto con el Dios del cielo. O sea, Abraham estaba haciendo su misión y la estaba haciendo muy bien, excelente. En cuanto a las generaciones futuras, bueno, yo comencé este mensaje diciéndoles que hoy en día las tres principales religiones del mundo reconocemos a Abraham como nuestro padre y reconocemos a Abraham como siervo de Dios, como el amigo de Dios, como el padre de la fe, como el padre de Israel, que es el pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Abraham hizo un buen trabajo, que Abraham cumplió su misión, tanto en su generación como en las generaciones futuras. Y la pregunta es para usted y para mí, ¿verdad? ¿Cómo andamos? ¿Cómo nos está yendo? Porque la misión de Abraham es nuestra misión. Es la misma tarea. Usted y yo tenemos como encomienda dar a conocer al Creador del universo, dar a conocer a Dios, dar a conocer a su bendito Hijo, nuestro Redentor, a todas las personas que nos rodean, darlo a conocer. Y también para las generaciones futuras, aunque según yo ya no va a haber. Según yo, con esta generación viene lo que tiene que venir. No escuché ningún amén. No creen, ¿verdad? Pero van a ver que van a creer. Yo lo creo y lo creo con perfecta fe. Creo que es más, que estamos, 2024. Creo que antes del 2030 viene un cambio. Viene un cambio para todo el mundo. Un cambio que se llama el reino de Dios. El reino de Dios instalado en esta tierra. Antes del 2030, nuestro rey vendrá. Dijo alguien, y grábenlo, y grábenlo. Y si me equivoco, no le hace, pues, muchos se han equivocado. Pero creo con perfecta fe que el Señor viene antes del 2030. Así que hay que poner orden. Hay que poner orden en la vida, en los asuntos. Hay que hacer ajustes. Hay que enfocarnos. Hay una misión que tenemos que hacer, que cumplir. Y el tiempo ya no es mucho. Ya se está acabando, hermanos. Por ahí les mandé bastante información, ¿verdad? Acerca de el señor Donald Trump, ganador. Y sabe que esto es, pero sí es una revolución, hermano. ¿De qué día fue que se dio a conocer el triunfo? El
¿Martes? Bueno, del martes para acá, el mundo está, pero mire, de veras, de verdad. O sea, esto es un ir y venir de información fluyendo por todos lados. Entonces es impresionante lo que está pasando. Y es impresionante la controversia. La controversia que se genera. Por un lado, mire, hay personas en el cristianismo de mucho reconocimiento, personajes muy influyentes en el cristianismo, como le suena el apellido Graham, ¿sí? Bueno, creo, ¿cómo se llama? La Asociación Evangelística, Billy Graham, le da todo el apoyo a Mr. Donald Trump. El catolicismo, su líder principal, le da todo el apoyo a Mr. Donald Trump. Hay una figura muy emblemática para el judaísmo mesiánico, un rabino que se llama Jonathan Cahn, muy respetado, o sea, incluso por mí, Jonathan Cahn a mí me fascina escucharlo, leer sus libros. Y hay un video, ¿verdad, hermano? Jonathan Cahn, que yo cada que lo pongo ese video, cuando te estremeces y tú dices, Dios estaba hablando, ese hombre ahí era como Elías, como Moisés, no sé, sientes tú una fuerza cuando él predicó ese mensaje. Jonathan Cahn está convencidísimo de que Donald Trump, es más, hay un mensaje ahí, un video de los que compartió Iván, creo, o yo, donde Jonathan Cahn en un sermón, estando ahí Donald Trump, Jonathan Cahn le dice que él es como Jehú. Dice, tú eres el nuevo Jehú, hay profecía para ti, tú vas a traer esto, vas a traer una cosa tremenda. Pero sabe que yo vi eso y a mí no me movió más que, no sé, me hizo sentir algo no bueno. Entonces hay muchas cosas que están pasando, hay muchos apoyando, pero hay otros que no. Hay otros personajes muy influyentes en el mundo de creyentes, también en el cristianismo, en el mesianismo, que no ven bien a Mr. Trump. E incluso hay quienes se están atreviendo a decir, este señor es la bestia del Apocalipsis, este es el anticristo, y ya, quítense el velo y dense cuenta quién es, quién tenemos aquí delante. Entonces hay que esperar, hay que ver qué va a pasar. O sea, no nos podemos adelantar, pero argumentos tienen unos y argumentos tienen otros. Sí hay argumentos. Entonces, a mí lo que más ruido me hizo toda esta semana es que este hombre ganó las elecciones. Todavía no es presidente. O sea, es presidente electo, pero él todavía no entra en funciones. Él entra en funciones hasta enero. Pero del martes para acá, el mundo se está moviendo en torno a ese triunfo. Nada más para que se den una idea, Israel ya anunció que va a empezar a retirar tropas del Líbano. Irán, Irán también dijo como que, bueno, le voy a bajar 2 rayitas. Irán, ¿en serio? Rusia, o sea, hablo de los que están en guerra. Putin ya salió a hablar y decir, estoy dispuesto a dialogar, vamos a esperar, confío en lo que Trump pueda hacer. Ucrania está de acuerdo. Líderes de Medio Oriente, todos reconociendo, felicitando
enviando mensajes, tweets, de todo. O sea, todos están viendo a este hombre como el que va a arreglar toda la cosa. Y él así se ha vendido, él así se ha anunciado. Dijo, yo voy a arreglar, yo voy a traer la paz. Y toda la semana no se ha hablado de otra cosa. Yo de veras, por eso les puse ahí varios enlaces, videos, enlaces, Google, vean ustedes. No se habló esta semana de otra cosa del martes para acá. La palabra clave en el mundo es paz. Y todavía no entra en funciones. ¿Y qué dice la Escritura? Mas cuando digan paz y seguridad en el mundo, entonces vendrá a ellos como dolores a la mujer encinta y no escaparán. Entonces hay que estar pendientes. Yo no quiero aventurarme todavía a decir esto o esto, pero sí quiero decir que hay que estar muy atentos, observando con lupa, esperar al 1 de enero y ver qué va a pasar. Estar atentos a la ceremonia, cuando sea la ceremonia de, ¿cómo se le llama? La investidura, cuando él ya va a entrar en funciones, se hace una ceremonia. Desde ahorita ya se está hablando de quiénes van a estar ahí. Y ya se están autoinvitando todos los líderes. Hay rabinos judíos muy respetados de Jabá, de estos movimientos de judaísmo reconocidos en todo el mundo, que hablan maravillas de Mr. Trump. En uno de los videos que les mandé, hay un rabino, principal rabino reconocido en todo el mundo, que dijo esto, que cuando fue el atentado, ustedes saben que el balazo le pegó en una oreja, y este rabino dijo que así como la Torá dice que los siervos de Dios se les tenía que horadar la oreja, así Donald Trump recibió como una especie de unción del cielo por ese atentado, y que a partir de ahí Donald Trump se convirtió en una especie de Ciro. Lo dijo un rabino. Él es como Ciro, el ungido de Dios, un rey no judío, pero ungido de Dios para ser el libertador de Israel. Y vi eso y dije, ¿es en serio? Así están las cosas. Yo no sé si todo esto sea como una cortina de humo, si el antimashiach vaya a salir de repente por otro lado, yo no sé. Pero lo que sí sé es que hay que estar muy atentos. Muy atentos. El 1 de enero empieza este hombre a gobernar, 2025. ¿Son qué? ¿4 años? 2029. 2025 a 2029. Esa es la etapa, va a ser la etapa más crítica en el escenario mundial por el lado que usted le quiera ver. Por el lado que usted le quiera ver. Si lo quiere ver por el lado de los hombres, la agenda famosísima del 2030, que ya se echó a andar, y es clave este mandato en el país más poderoso del mundo. Si lo quiere ver por el lado escatológico, ya lo hemos dicho otras veces, ya hemos hecho las cuentas de las profecías bíblicas y que todas nos llevan justamente a ese periodo de tiempo. Entre 2025 y 2030 tiene que pasar algo muy fuerte en el mundo, que para mí es el regreso del Mesías. Entonces, pues muy atentos. Y por ahí hay un señalamiento que hizo justamente ese rabino y que todavía queda como en un misterio. Él mencionó algo del 2027 y que el señor Trump iba a ser como el que va a liberar a Israel en el 2027. No sé a qué se refiere, no sé por qué en ese año, pero pues por algo lo dijo. Entonces, en medio de todo eso, hermanos, usted y yo tenemos una misión y tenemos que cumplirla. A pesar de todo eso, a pesar de todas estas amenazas, rumores, situaciones, circunstancias adversas, a pesar de todo, la misión sigue siendo la misma.
dar a conocer a Dios en esta generación, y si hubiera una generación futura, que la hay porque tenemos niños. Tenemos niños. Hay niños pequeños. Shirley es la que trae al más pequeño ahorita aquí, ¿no? Hay niños pequeños, a eso me refiero. Como congregación tenemos una responsabilidad, tenemos una tarea. Todavía hay niños aquí, poquitos, pero hay. Porque ese es otro factor terrible que ha pasado. No crean que nada más aquí, en muchas iglesias. Esos tiempos de las escuelitas de niños, y que aquí teníamos como 150 niños en las escuelitas de verano, a veces más. Eso ya no es así, hermano, ni aquí ni casi en ningún lado. Ahora muchas iglesias, ¿saben qué hacen? Cobran por las escuelitas de verano. Ya se volvió algo así como bien raro, como si fueran un club, como si fueran una escuela de esas de paga, ¿verdad? Traiga a sus hijos a nuestra escuela de verano, mire, bien barato. ¿Cómo? ¿Están cobrando? ¿Es en serio? Pues cobran. Eso es difícil. Muchas iglesias ya no ves así tantos niños como antes. Entonces esos poquitos que tenemos aquí hay que cuidarlos. Ellos representan la siguiente generación. Y nuestra tarea es dar a conocer a ellos a Dios. Asegurarnos de que nuestros niños conozcan, amen a Dios, se enamoren de Dios, respondan al llamado de Dios, quieran servirle a Dios. Yo no sé cómo le vamos a hacer, pero tenemos que hacerlo. Esa es la tarea que tenemos por delante. Amén. Shabbat Shalom. Bendiciones. Alégrense, gócense. Es Shabbat. Yo sé que es difícil esto, pero hay que sacar la misión adelante. Vamos a terminar, hermanos, nuestro servicio y Shabbat. Vamos a concluir con la entrega de nuestras ofrendas. Nos vamos a despedir de nuestros hermanos que nos han acompañado en esta transmisión a la distancia. Que el Padre les bendiga muchísimo. Ánimo también para todos ustedes. Y vamos a ofrendar.